¿Qué tal? Buenas noches, somos el grupo número uno y a continuación vamos a presentar la tarea número 3 del curso de laboratorio de base de datos. En este caso se nos ha pedido elegir algún video para poder replicar algún indicador. Estos videos son del canal de J. Porras, de Janet Porras. Es una youtuber que de alguna manera replica estos indicadores que muchas veces el INEI los da y bueno, nos ayudan de alguna manera para estimar valores dados por el INEI, ¿no? En este caso, nosotros vamos a replicar la tasa de conclusión primaria, pero entre los chicos de 12 a 13 años. Entonces vamos a medir el porcentaje de niños en edad normativa que han concluido la primaria en este rango de edad. Ahora, hemos elegido específicamente el video número 53 y la primera parte de ese trabajo va a consistir en replicar de alguna manera este código dado por Janet Porras, pero antes que nada creo que es necesario hacer una pequeña introducción acerca de este indicador o dar un poco más de detalles porque realmente no podemos entrar así sin más a analizarlo, ¿no? Entonces, la primera parte va a tratar un poco de explicar la fórmula y si queremos saber realmente la proporción de niños que tienen la primaria completa entre los 12 y 13 años, tenemos que hacer una razón entre el número de chicos que completan la primaria entre los 12 y 13 años sobre el número total de niños que tienen la edad de 12 y 13 años, ¿no? Eso lo pasamos a un porcentaje y pues ya tendríamos la fórmula hecha. Ahora, este indicador tiene como universo señalar, a los chicos de 2 y 13 años residentes de hogares particulares según la ENAJO y mucho ojo que se excluye a instituciones colectivas. Entonces, nuestro universo serían estos chicos de 12 y 13 años que han terminado la primaria. Bueno, en general, 12 y 13 años. Vamos a evaluar necesariamente los que han terminado la primaria y en base a eso hacemos la razón. Ahora, hablemos un poco acerca de la INAJO. La INAJO es una encuesta que se realiza anualmente desde más o menos el 95 y permite inferencia tanto a nivel nacional y departamental. Es muy importante para estimar indicadores de pobreza y otros más, educación, salud, etc. Está compuesta por una diversa cantidad de módulos. En este caso vamos a utilizar los módulos 3, 4 y 34 específicamente. Respectivamente, estos son los módulos correspondientes a indicadores de educación, salud, y el número 34, módulo 34, es el módulo de variables calculadas. En este caso vamos a utilizar el módulo 34 para estimar el ponderador de expansión poblacional que viene incluido dentro de esta base. Ahora, el módulo 3 y el módulo 4, ¿para qué nos ayudan? ¿Para qué nos sirven? ¿Por qué los estamos usando? Realmente el módulo 3 nos está sirviendo para decir cuántos chicos han acabado la primaria y cuántos chicos han terminado la primaria. Pero para asociarlo al nivel de edad que estos tienen, estamos utilizando también el módulo número 4, que si bien es una encuesta de salud que se hace a los chicos, a los niños, realmente hay una sección que nos es útil, la cual es una pregunta específica que nos pide mm, dar valores de día, mes y año en que nació la persona. Entonces, también Janet Porras va a especificar que necesariamente una limitación a este indicador es que se va a calcular en base a los años cumplidos hasta el 31 de marzo del año en el que estamos, ¿no? Entonces, por eso es que necesitamos saber específicamente el número de días que tiene nacida una persona para poder estimar esta edad en base a esa limitación. Ahora, si bien la INAJO ofrece datos desde el 95, nosotros vamos a utilizar los datos dados desde 2019 hasta 2025. Eh, Son un tramo de 6 años, pero los estamos considerando porque el año 2019 va a ser el año que vamos a replicar de alguna manera en la primera parte del trabajo. Y desde el año 2020 hasta 2025, pues van a ser los años que vamos a utilizar para hacer las proyecciones y algunas gráficas que vamos a presentar más adelante, ¿no? Ahora, es importante saber que específicamente el factor de expansión que vamos a utilizar y que está dentro del módulo 34 de la INAJO es la variable factora 0.7.
Entonces, bueno, factor a 0,7, que representa el peso de cada persona en la población nacional. Entonces, ahora vamos a hablar acerca de un poco, vamos ahora sí ya un poco más sabiendo acerca de la ENAJO, vamos a hablar acerca del código. En esta primera parte hemos tratado de, como se ve en la pantalla de Adrián, hemos hecho una replicación al código que está trabajando Janet Porras, pero hemos hecho unas cuantas modificaciones sustanciales. Por ejemplo, en esa parte podemos ver los labels que se han aplicado a todas las provincias. En este caso, vemos que se está manteniendo una segregación entre Lima provincia y Lima metropolitana. Entonces, Janet Porras lo que había hecho era crear individualmente una etiqueta para cada valor y lo estaba asignando consecutivamente. Entonces lo que hemos hecho es crear un solo label macro para poder asignarlo directamente a la variable para que pues simplifique un poco la línea de código. También lo que hemos hecho, otro cambio importante que hemos hecho, se da justo en la parte de la presentación de los datos porque Janet Porras lo que hace es configurar un factor de expansión mediante un await. Si bien este comando no te arroja ningún error en Stata, la ficha técnica especifica que el factor de expansión se calcula en base a la probabilidad que tiene cada persona de ser escogida para dar la encuesta. Entonces, de alguna manera, creemos que, y como decisión que hemos tomado, creemos que la manera más idónea, bueno, la más adecuada de poder presentar este ponderador es mediante un p-wave, tomando pues como factor a 7 a la variable de ponderación. Ahora, también creo que es importante mencionar que se están utilizando las variables P400A2, P400A3, P301A y P300A, que realmente nos están dando datos como la edad, el número de días, años, meses nacidos y estimadores que nos van a servir para poder calcular exactamente la edad de las personas. También son indicadores que nos van a servir a construir eh, variables de área para poder segmentar tanto la población en tanto a regiones, pero también conforme a estratos y eso. Entonces, ahora, continuando un poco acerca de lo que hemos hecho con el código de Janet Porras, hemos tratado de utilizar un SPY set en vez de los tabulate que está utilizando ella, porque creemos que son más precisos al momento de presentar la información. Un tabulate tiene la limitación de que no puede presentar los datos o no puede ponderarlos con un p-wave. Entonces, creemos que la manera más correcta es un SPY-set porque de alguna manera nos da un intervalo de confianza para poder trabajar, ¿no? Sin embargo, un tabulate simple realmente no nos dice cuánto error estamos teniendo o cuánta desviación estamos teniendo. Ya con ello, hemos replicado de alguna manera el código a 2019, pero tenemos que actualizarlo al último año, que sería 2025. Hemos hecho básicamente lo mismo, solo hemos utilizado los módulos correspondientes a los años 2025. Hemos vuelto a reasignar los labels, hemos vuelto a realizar los mismos cálculos de las variables y pues hemos vuelto a presentar la información como device sets. Ahora, ya con ello, nos faltaría nada más hablar de... Ya, bueno, sí, de momento eso es todo con respecto a la primera parte de replicación y actualización del código. Ahora vamos a hablar acerca de la proyección para los años, para el periodo de 5 años. Ya. Vale. En esta siguiente parte lo que realizaremos es extender el indicador a los 6 años entre el año 2020 y 2025, con el objetivo de evaluar si la tasa de conclusión primaria siguió con una tendencia sostenida o presentó saltos puntuales a lo largo del periodo. En ese sentido, vale la pena un poco explicar por qué hemos hecho un loop con Postfile para realizar todo esto con los siguientes años, porque lo primero que tuvimos que decidir fue cómo estructurar el código. La opción más directa era repetir el bloque de cálculo 6 veces, una por año, pero eso que sucedía pues sacrificaba mantenibilidad y aumentaba el riesgo de ocurrir un tipo de inconsistencia con las iteraciones. Por lo que cargar las 6 bases simultáneamente tampoco era tan viable, dado que Stata trabaja con una sola base activa de memoria. Entonces la solución fue simplemente realizar un for each. Básicamente era, ¿ya está? Hacer un
for each con postfail. O sea, antes del loop se crea un dataset receptor vacío y pues en cada iteración ocurre que Stata abre la base del año correspondiente, calcula la tasa, escribe una fila con el año y el valor en el dataset. Y con ello también cerrar la base. Y luego al terminar, o sea, usa el post close para luego poder cerrar el archivo y queda una serie de 6 observaciones listas para analizar y graficar. A lo largo de todo el código, básicamente también como mencioné, hay tres decisiones técnicas dentro del loop que vale la pena explicar. En primera instancia, la primera es el uso del min conclove 123. En este caso ocurre que en lugar de tab, porque el comando tab muestra el resultado en pantalla, pero no almacena en ningún escalar accesible. Min, en cambio, lo que hace es que deja el valor disponible, que es lo que necesitamos para luego pasarlo a un post. La segunda línea utilizada también pertinente es el local, bueno, la línea local es el tasa igual rtable, que extrae básicamente ese valor y lo convierte al porcentaje antes de guardarlo. De no haberle hecho eso en ese punto, pues el dataset quedaría con proporciones en lugar de porcentajes. Y eso pues, sería un error que pasaría desapercibido hasta el momento de graficar. Y ya bueno, finalmente el post lo usamos al final del loop porque sin este, pues el archivo permanece abierto en memoria y esta no puede luego leerlo en el paso siguiente. Básicamente veremos cómo cada interacción imprime la tasa del año correspondiente y luego al terminar cargamos el dataset receptor y listamos los valores en 6 valores. En este caso de forma gráfica podemos verlo a continuación. Aquí está acá. Donde se presenta básicamente que la serie va desde un 88.5% en el 2020 a un 94.28 aproximadamente en el 25, un incremento de casi 6 puntos porcentuales en 6 años. Pero vale la pena un poco explicar el tramo inicial del 20 al 2021, el cual tiene mucho cuidado en la interpretación, porque el avance fue de apenas una décima de punto y no tuvo ese estancamiento, digamos, que puede atribuirse únicamente al cierre de escuelas por la pandemia. ¿Por qué? Por ejemplo, la ENAU de 2020 se levantó de forma telefónica y de una forma mixta, o sea, no presencial, como en los demás años, lo que introduce, digamos, de cierta forma un tipo de discontinuidad en la serie que no necesariamente refleja del todo un cambio real en el indicador. Y pues eso hay que tenerlo bastante en cuenta a leer estos dos puntos. Pero luego a partir del 2022, con el retorno ya de la encuesta presencial y la apertura del ciclo escolar, la tasa retorna a una pendiente más clara y consistente. De modo que vemos que la serie muestra un avance real y sostenido, pero también deja en claro que la universalización de este indicador aún no está resuelta del todo. A Ahora, continuación, en cuanto al punto 4, hablaremos sobre la extensión departamental del indicador. En esta cuarta parte, el objetivo es calcular el mismo indicador, la tasa de conclusión primaria entre 12 y 13 años, pero desagregado a nivel departamental. Los 24 departamentos más la provincia constitucional del Callao, es decir, 25 dominios en total. Aquí es válido hacer esta desagregación porque la ENAO permite inferencia departamental con su muestra anual. Antes de mostrar los resultados, vamos a explicar las decisiones metodológicas importantes. En cuanto el punto 4.1 sobre las consideraciones metodológicas, primero, a diferencia de las partes anteriores, aquí nos separamos Lima Metropolitana de Lima Provincias. La consigna pide 25 dominios y eso implica unificar Lima bajo un solo código de vigeo, el 15. En segundo lugar, el Callao se mantiene como dominio independiente respetando su código de Ubigeo 7 sin reasignarlo a Lima. Eso es importante porque en otros análisis a veces se fusiona con Lima, pero aquí queríamos que pareciera de forma separada. Tercer lugar, para simplificar el código, en esta parte no construimos las variables auxiliares de área, pobreza monetaria en lengua materna porque no eran necesarias para el objetivo de desagregación departamental. Y por último, se usa el factor de expansión factor A07 como payweight cuando el comando lo permite, como en svv-min, pero tabulate y collapse no son compatibles con payweight. Aquí usamos eweight como alternativa que mantiene la ponderación sin distorsionar los totales. Ahora veremos los resultados. En el cuadro 2 se presenta la tasa de conclusión por departamento para 2025, ordenada de mayor a menor junto con su error estándar y su intervalo de confianza al 95%. Y en la figura 2 está el gráfico de barras horizontales correspondiente. Lo que encontramos es que en los departamentos del sur andino lideran el indicador Puno con 99.47%, Moquegua con 99.02% y Apurímac también con 99.02%. En el extremo opuesto, Cayali y Huánuco representan las tasas más bajas con 89.90% y 90.00%.
58% respectivamente. Esto está asociado a las barreras geográficas y de acceso escolar importantes en esas zonas. Y también un dato relevante es que Lima, al considerarse como una sola unidad geográfica, se ubica en 91,54% por debajo del promedio nacional del 94,28%. Esto es interesante porque evidencia que al agregar Lima en un solo bloque se oculta la heterogeneidad interna que existe entre Lima metropolitana y Lima provincias, algo que sí podemos ver con más detalle en las partes anteriores del trabajo. Ok, para finalizar con la última parte del trabajo, vamos a validar que los resultados que hemos obtenido sean consistentes con las cifras oficiales. Aquí hay que precisar que si bien el enunciado de la tarea nos pide que sea comparable con algún boletín o informe que haya sido publicado por el INEI, en este caso este indicador no es publicado directamente por el INEI, sino por el Minedu a través de su plataforma de Scale, que utiliza las mismas cifras de la encuesta nacional de hogares. Por eso utilizamos la Scale como fuente de referencia, que es la fuente oficial para poder comparar este indicador. Ahora, pasando con los resultados, como mis compañeros bien lo han explicado, a nivel nacional la comparación que tenemos es muy buena. Eso está, bueno, hemos colocado el cuadro en el PDF. La diferencia muestra una variación de 0,1 menor a 0,1 puntos porcentuales entre los datos que nosotros hemos obtenido con los datos proporcionados por Scale. Y hay que mencionar de que el error también estadístico que muestra para estos datos es de un punto porcentual. Y ahora, pasando a la serie en sí, el indicador pasó de 88,52 en 2020 a 94,28 en el 2025, tal cual explicaron mis compañeros. Y bueno, eso sugiere de que ha habido una recuperación fuerte, pero gradual. Y a nivel departamental también hemos comparado 24 de los departamentos, 24 a 25 departamentos, con también la plataforma de Scale. La diferencia máxima fue de 0,18 puntos porcentuales en el Amazonas y en 18 departamentos la diferencia fue prácticamente cero. Lo único que llama la atención son los resultados de la brecha territorial, como lo ha explicado mi compañera. Bueno, Puno lidera, seguido de Moquegua y Apurímac, mientras que Ucayali tiene las tasas más bajas, ¿no? Es decir, de que entre el departamento con mayor y menor tasa hay casi 10 puntos de diferencia. Finalmente, cabe precisar que Lima ha quedado fuera de esta comparación cuantitativa con Scale, dado que Lima se ha tomado como una sola unidad. Scale la publica de forma dividida, tanto Lima provincias como Lima metropolitana, y al no tener esta comparación directa no la hemos tomado en cuenta, pero en todos los demás departamentos sí ha habido una diferencia significativamente menor. Si bien en el Amazonas la diferencia es mayor, de 0,118 puntos porcentuales, el error muestral dentro de este departamento era de 5 puntos porcentuales, por lo cual está dentro de esa variación del error muestral. Y para cerrar, los resultados de esta validación nos dan confianza en que la metodología está bien implementada, pero más allá de eso, los propios números nos dicen algo relevante que justo con mis compañeros hemos llegado a conclusión, que es que el Perú avanzó considerablemente en la conclusión de primaria, pero ese avance no llegó a todos los departamentos por igual. Muchas gracias.